El Espíritu de Dios es uno de los nombres más comunes que recibe el Espíritu Santo. Si puede acompañarme al libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. Al principio de la Escritura, esta persona de la Trinidad ya aparece mencionada. Y dice Génesis 1:1 y 1:2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu con mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra Espíritu, yo ya lo mencioné aquí, pero lo repetimos para que vaya quedando, es la palabra hebrea ruaj. Esa palabra significa viento, aliento, soplido, aire, gas. En griego, en el Nuevo Testamento, esta misma palabra es la palabra neuma, que significa exactamente lo mismo. Por eso viene neumático. De ahí viene toda la parte, todo lo que se infle con aire o funcione con aire, o presión de aire, viene derivado de esta palabra, neuma. Entonces, tanto la palabra hebrea como la palabra griega quieren decir la misma cosa. Si usted se fija en Lucas 4:18, aparece el Espíritu del Señor, y ahí aparece esa palabra, corriente de aire, respiración, brisa, alma racional, principio vital, y bueno, y un montón de, todo lo que tiene que ver con el movimiento del aire. Y aparece el nombre Espíritu de Dios, aparece unas 25 veces más o menos en la Escritura. Esa frase Espíritu de Dios, así exactamente, aparece más o menos unas 25 veces en las Escrituras. Y la Biblia empieza presentando a esta persona y dice, el soplido, el aliento que es de Dios estaba y se movía sobre las aguas. Es decir, que uno de los nombres principales que el Espíritu Santo tiene, y lo vamos a llamar así, Espíritu Santo, porque es como lo conocemos mayormente, aunque ese es uno de sus nombres, uno de los nombres principales o que más aparece en el Antiguo Testamento es el Espíritu de Dios. Quiere decir esto que esta persona de la Trinidad no es otra cosa más que Dios mismo moviéndose en la tierra, moviéndose entre los hombres y moviéndose entre sus hijos. ¿Podemos entender este misterio? No. ¿Cómo Dios allá, pero Dios acá? ¿Cómo Dios aire y cómo Dios espíritu? Eso es un misterio. Pero deja clara la Escritura de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ese es uno de sus nombres, ¿sí? En Lucas 4:18 aparece otro nombre, que es el que justamente recién leímos, y dice, el Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. Y esa palabra Señor, si usted se fija, está con mayúscula. Es la palabra griega Kyrios. Es decir, el supremo en autoridad, el que está por arriba de todos, significa eso. Es decir, que otro de los nombres es el Espíritu del Señor. Jueces capítulo 3, versículo 10. Hoy vamos a ver muchos versículos porque quisiera ir, digamos, tocando uno a uno y no detenernos demasiado para poder abarcar un poquito más. Jueces capítulo 3, versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Otro de los nombres
o un sinónimo que aparece es el Espíritu de Jehová. Este nombre Jehová, para que usted lo pueda entender, es el nombre que se le da a Dios, aunque no necesariamente es el nombre de Dios. Cuando Dios se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy, porque Moisés le pregunta, pero ¿cómo te llamas? Para que yo le diga a la gente, dice, yo soy el que soy, yo existo, yo soy siempre. Entonces esa frase consta de 4 letras en hebreo, consonantes que no tienen vocales, y se pronuncia Yahweh. Así es más o menos la pronunciación. Hay un video muy bonito en Facebook que por ahí lo hemos compartido, que habla, algunos rabinos judíos dicen que tiene que ver con el sonido que hace nuestra respiración. Por eso el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alaba a Jehová, porque la respiración hace como ese sonido Yahweh. Más o menos por ahí viene la idea. Cuando eso se castellanizó con el tiempo, es decir, eso se pasó del hebreo al griego, del griego se fue pasando al arameo o al latín y después se tradujo al castellano, las versiones empezaron a variar y para poder ponerle un nombre se terminó poniendo Yahvé, que aparece mayormente en las Biblias católicas, o Jehová. Se combinaron las vocales del nombre Adonai con las consonantes de Yahweh y ahí salió eso. Bueno, es un tema interesantísimo, pero no quisiera aburrirlos con eso. Jehová es uno de los nombres como más se les conoce a Dios en las Escrituras. Entonces, cuando en Jueces, por ejemplo, dice, el Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu de Dios que aparece en Génesis, el mismo Espíritu del Señor que aparece en Lucas. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, léalo también, aparece algo muy similar, dice el Espíritu del Dios vivo, 2 Corintios 3, 3. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Otra vez hablando del mismo Espíritu Santo, es el Espíritu del Dios vivo, el que tiene vida, el que no muere, sino que permanece para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 9, lea lo que habla y le menciona como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice, mas ustedes, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sinónimo del Espíritu de Dios, no es de Él. Filipenses 1:19, léalo también, dice básicamente lo mismo. En lugar de decir Espíritu de Cristo, dice el Espíritu de Jesucristo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Gálatas capítulo 4, versículo 6, otra vez lo mismo, Espíritu de su Hijo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. A ver, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? La Biblia define claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo, porque justamente lo que quiere dejarnos bien en claro es que el poder, la autoridad, la capacidad del Espíritu Santo es la misma, idéntica, misma esencia, mismo poder, misma autoridad, que es Dios Padre y Dios Hijo. El fruto que el Espíritu Santo produce es el fruto que Cristo produce en las vidas. La revelación que el Espíritu Santo trae es la revelación que Cristo trae a las vidas. El poder que el Espíritu Santo opera
es el poder de Cristo en las vidas. Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó enfermos, libertó endemoniados, hizo ver a los ciegos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ahora viviendo en usted y en mí es el mismo, tiene la misma capacidad, tiene la misma autoridad, tiene la misma fuerza, tiene el mismo poder que operó en Jesucristo. Amén. Es más, para que usted lo vea en una mayor magnitud. Sansón, ¿se acuerda de la Biblia? El juez de Israel que se llamaba Sansón, que tenía mucha fuerza. ¿Se acuerdan de ese personaje? Ahí están Jueces. Ese personaje dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él, o vino sobre él en algún momento, y él tenía una fuerza sobrenatural, físicamente hablando. El Espíritu de Dios tiene aún la capacidad de llevar a los hombres y a las mujeres a proezas y hazañas, no solo en lo espiritual, sino aún en lo físico. Jesús caminó sobre las aguas, no porque el cuerpo de Jesús era un cuerpo superpoderoso. Jesús caminó sobre las aguas porque operaba en el poder del Espíritu de Dios, que puede modificar la materia, puede modificar todo su entorno, todo lo que ocurría. Hay muchos testimonios de hermanos a lo largo de la historia y aún en el tiempo presente, por ejemplo en la China comunista, donde la iglesia es perseguida, y muchos testimonios hay de gente siendo perseguida por el ejército que cruzan lugares, ríos y arroyos caminando sobre las aguas. No lo va a hacer con nosotros, porque nosotros aquí no tenemos necesidad de que Él opere de esa manera. Pero en lugares donde los hermanos y las hermanas están siendo necesitados de esa manifestación sobrenatural, el Espíritu Santo aún el día de hoy puede hacerlo. Amén. Hemos leído y hemos escuchado testimonios de gente que ha recibido mandato de Dios. Eso ha pasado a un hermano en Estados Unidos, si no me acuerdo mal, o en Escocia, no me recuerdo bien, donde Dios le dice, le habla el corazón, le dice, anda al baño del aeropuerto. Él tenía un fuerte llamado misionero a un país donde estaba prohibido el cristianismo. Entonces no podía ir, porque él era un misionero. Y Dios le dice, anda al baño del aeropuerto. Y él se va, y bueno, y se sienta ahí en el inodoro, porque no sabía qué iba a hacer, y de repente se siente mareado, y se despierta, y cuando abre, está en el baño de otro aeropuerto en el país donde él tenía el llamado para ir. Es decir, Dios, y esto no es una locura porque esto ya sucedió con Felipe en Hechos de los Apóstoles, dice que el Espíritu de Dios después de Felipe predicar al eunuco lo tomó, lo levantó y lo llevó 70 kilómetros, o sea, lo teletransportó a término actual, 70 kilómetros del lugar donde estaba. Dios ha llevado a hombres, a pastores, a misioneros, a países donde no se puede entrar en una forma sobrenatural para que prediquen, y los ha traído de vuelta. Hubieron testimonios de gente que se ponía a orar en sus casas y había una angustia y una desesperación y soñaban que iban a aldeas del África a predicar a los caciques, a predicar a la gente, y se despertaban después. Con el tiempo descubrieron que esas personas verdaderamente iban en el Espíritu, predicaban en esos lugares, la gente los conocía, la gente los veía, la gente los podía tocar y se volvían. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que no suceda entre nosotros no quiere decir que eso no suceda. No nos enteramos la gran mayoría de las veces. Yo he conocido, una vez leí una historia, creo que era de un hermano en Irlanda, hace un par de siglos atrás. Dios lo lleva
a orar y a clamar para que en su nación haya un mover y un avivamiento de Dios. Y ese hombre, si no me acuerdo mal, por 4 años estuvo encerrado en una cabaña, sin comer, sin tomar agua y sin dormir, solamente orando. Hasta que Dios, por causa de esa oración, intervino en esa nación y trajo libertad. Eso es imposible, claro, para nosotros. Cuando el Espíritu Santo, la Biblia lo presenta como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no lo presenta en un rango menor. Él tiene todo el poder, toda la autoridad para sanar, para libertar, para traer salvación. Hablaba hace 1 mes y medio con mi tía que está en México y ella me decía, y me sorprendió, me decía, en México no hay como acá hospital público, obra social y esas cosas. Por más que usted diga, qué copado México, en México, si no tienes dinero, literalmente te mueres en tu casa. No hay. Lo que hay es privado y cuesta una fortuna. Hay algo que es pseudo público, que es, no hay nunca ni turno, ni lugar, ni espacio, y literalmente la gente se muere. La alternativa es que pertenezcan a una empresa y esa empresa en cierta manera paga un seguro para que te puedas atender en ciertos lugares. Pero aquellos que son como llamaríamos nosotros monotributistas, tienen un seguro social general para todo el país. Estamos hablando de un país de 70, 80 millones de habitantes y hay un par de hospitales donde se pueden atender. Y ella me decía, porque toda su vida, 50 años casi trabajando aquí, viviendo y trabajando aquí, y uno está acostumbrado, ¿no?, al hospital público o a tener la obra social, depende de lo que uno haga. Y ella me decía, realmente aquí uno aprende a depender de Dios para la salud. Porque cuando te enfermas, no te queda ninguna otra alternativa más que doblar tus rodillas y clamar. Y me hacía sonar mucho porque verdaderamente cuando nosotros nos enfermamos, o por lo menos yo hablo por mí, sí oramos, pero no oramos en esa sintonía o en esa manera desesperada sabiendo, Dios, si tú no me sanas, no hay otra alternativa. Oramos y estamos relajados porque vamos al médico, tengas o no obra social, tienes un médico, tienes un doctor, alguien te va a atender, tienes una farmacia, hay remedios accesibles. Y a menos que sea algo grave, mayormente nos arreglamos. Pero cuando los recursos humanos se terminan, recién empiezan a operar los recursos de Dios. Cuando los recursos del hombre se acaban, es donde tú y yo comenzamos a depender de los recursos del Espíritu. Y en cierta manera eso es algo que a nosotros como Iglesia de Jesucristo nos ha afectado y dañado. Tenemos tanta dependencia en nuestros recursos económicos, tanta dependencia en nuestras provisiones, porque nuestro país es un país bendecido, que muchas veces olvidamos al Dios que servimos. Querido hermano, el Espíritu Santo de Dios sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, sigue teniendo el mismo deseo de manifestarse en tu vida. Él no solo está para los casos graves, Él está aún para los detalles más pequeños. Amén. Otro de los nombres que aparece y es el más conocido, Lucas capítulo 1, versículo 35, es el nombre de Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, esto le está hablando a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
La palabra, así la frase Espíritu Santo no aparece en todo el Antiguo Testamento, aparece recién en el Nuevo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento al Espíritu de Dios se lo llama Espíritu Santo. En Romanos 1.4 se lo conoce como el Espíritu de Santidad, eso dice Romanos 1.4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, que es como un sinónimo, ¿no? Y esto tiene que ver, el Espíritu Santo, las palabras, la frase Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter moral de Dios, el carácter moral del Espíritu. Uno toma el Espíritu Santo como nombre propio, pero en realidad esa palabra santo es un adjetivo que modifica el sustantivo. El sustantivo es espíritu. ¿Y cómo es el Espíritu? Santo. Y quiero detenerme sobre esto un instante. El Espíritu de Dios que opera y vive en ti y en mí es santo. Y algunos estarán pensando santidad más o menos como tengo que ser como un monje, como una monja, como un angelito caminando en la tierra que no me irrito por nada, que soy una persona, oh, qué santo. Y eso es un error. La palabra santo o la palabra santidad significa separación o separado o apartado. La palabra santo es cuando yo consagro, cuando yo determino que una cosa va a tener un uso exclusivo. Por ejemplo, supónganse que usted tiene, no sé, dos instrumentos, dos pianos, ¿no? Entonces usted dice, yo voy a separar, voy a santificar uno de ellos. Lo voy a apartar para que tenga un uso exclusivo y que se use solamente para una cosa y no para otras cosas. Cuando se consagraban y se santificaban los elementos en el templo, en la antigüedad, lo que se hacía era estas herramientas o estos platos, copas, cucharas, cuchillos, a partir de ahora, por un acto de consagración, se separan y se van a dedicar exclusivamente para el servicio del templo. La palabra santo quiere decir que Dios elige algo y lo separa para Él. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, hace que viene al hombre, lo sella y lo santifica. Quiere decir que lo separa para uso exclusivo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahora en más un hijo, una hija de Dios, un hombre, una mujer, en cuyo corazón mora el Espíritu de Dios, es un hombre, una mujer que ha sido separado, apartado, exclusivamente para amar y servir solamente al Dios del cielo. ¿Puedo yo tener otro Dios aparte de Dios? ¿Puedo yo amar a otra deidad aparte de Dios? ¿Puedo yo tener relación con las cosas que profanan la santidad de Dios? No puedo. Porque usted y yo hemos sido santificados, separados, porque el Espíritu que mora en ti y en mí es santo. ¿Quiere decir eso que no vamos a errar nunca?
¿Quiere decir eso que no vamos a enojarnos nunca? ¿Quiere decir eso que no vamos a tener días difíciles? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios, a través de su Espíritu, va a ir trabajando en ti y en mí, día tras día, para alejarte más de aquellas cosas que profanan lo de Dios en ti, que ofenden a Dios, el pecado. Justamente pecado es eso, errar a lo que Dios propone, errar al blanco de lo que Dios pretende para ti y para mí. Y no tiene nada que ver con la ropa, con si podemos jugar pelota. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que el Espíritu va trabajando dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo, como su nombre lo indica, o el Espíritu de Santidad, morando en el cristiano, va a ir reproduciendo el carácter, la personalidad, la manera de vida de Cristo en sus hijos. Entonces no se sorprenda si un día de repente a usted o a mí o a alguien le pasa algo, nos enojamos, nos amargamos, nos pichamos, nos irritamos y en nuestro corazón o en nuestra mente el Espíritu empieza a decir, está mal lo que hiciste, pedí perdón o disculpate o hace esto o hace lo otro. Supóngase que usted tiene una enemistad, una pelea con la hermana, o con su esposa, con su esposo, con su hijo, con quien sea. No, porque yo tengo razón, porque ella, porque él, porque no sé qué. Y bueno, eso es todo lo que nosotros hacemos siempre de nuestra propia iniciativa. Pero ¿por qué me habló así? ¿Por qué me dijo así? ¿Por qué me miró? ¿Por qué me estafó? ¿Por qué no sé qué? Y todas las excusas. Y adentro nuestro el Espíritu de Dios empieza, tac, tac. Tenés que arreglar, tenés que arreglar, tenés que arreglar, tenés que arreglar. No, pero ¿por qué? Sí. Y como nosotros somos medio testarudos, que no le queremos hacer caso, sino que le hace silencio. Entonces Dios nos pone su palabra. Y ahí empezamos a leer la Escritura. Ay, la Biblia dice que tengo que amar a mi enemigo y que tengo que perdonar a los que me hacen mal. Y bla. No voy a leer la Biblia. Entonces Dios, como nos sigue amando y el Espíritu sigue queriendo trabajar, nos habla a través de alguien. Un hermano de la iglesia, los pastores de la iglesia. ¿Con quién es con la gente con la que más usted se enoja de la iglesia? ¿Es cierto que es con los pastores? ¿Verdad? Usted no se enoja con Pili que la recibe tan amorosamente en la puerta, ni con Daniela, ni con Sole. Los chicos con quién se enojan más que todos, ¿con el tío, el abuelo macanudo? ¿Con quién? Con papá y mamá, porque papá y mamá le tienen que corregir. Entonces, la función pastoral o de aquellos hermanos más maduros en la fe es justamente dejarse ser usado por Dios para corregir las cosas que están mal. Entonces la devolución que generalmente recibimos es el enojo. Eso es parte del paquete, así que al que, como dice 2 de Timoteo, el que anhela obispado, el que quiere ser pastor, buena obra desea. Si alguno quiere ser pastor aquí, yo le felicito, pero sepa que con el paquete vienen algunas cosas de la letra chica que no te cuentan. Métale para adelante que necesitamos muchos acá. Bien ahí, por lo menos uno. Entonces, Dios empieza a usar al pastor, una prédica, un hermano. Tal cosa tenés que arreglar, tal cosa, tal cosa. Y nosotros corremos el riesgo muchas veces de hacer lo que Pablo le advirtió a sus discípulos. No contristes al Espíritu, no lo apagues. No lo hagas callar, no lo silencies. Deja que Él trabaje en ti. Entonces nosotros, no le voy a hacer caso.
El pastor no sabe nada, la hermana no sabe nada, la Biblia ni voy a leer. No, no. Y ahí seguimos empecinados, emburrados. ¿Y qué viene después de que ya no le hicimos caso al Espíritu en nuestro corazón? No le hicimos caso a la palabra, no hicimos caso a los pastores. Dios usa las circunstancias. Y ahí empieza el ayayay. Ayayay, ayayay. No sé por qué me pasa esto, no sé por qué me pasa lo otro, no sé si yo así, si estaba tan bien y ahora, y empieza. Y entonces Dios empieza tac, tac, a golpearnos. Porque Él es santo y Él nos santifica, nos separa. Hasta que cedemos y decimos, sí, Señor, voy a hacer. El pastor Dolphy, la última vez que estuvo acá, contó sobre un hermano en Posada. ¿Se acuerdan qué contó? Una persona que amaba a Dios, pero muy endurecida en su corazón en perdonar a alguna gente que le habían lastimado. Las cosas que Dios tuvo que trabajar a través de las circunstancias debido a que este hermano no escuchaba a nadie. Le han dejado cicatrices, una cicatriz de aquí hasta acá. Han tenido que sacar el corazón, la aorta se le reventó. Cosas que una persona joven. No quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo, pero yo digo, Señor, ¿para qué? ¿Por qué no hago caso primero que todo? ¿Por qué no voy a ser obediente al principio? Cuando tu espíritu me habla al corazón, habla a mi mente y me dice, Fabián, hiciste mal, te equivocaste, disculpate, pedí perdón. Entonces, sí, Señor, rápido voy y digo, perdóname, hermano, perdóname, hermana, perdóname, Dios. Quiero ser corregido. Porque sé que Él nos cela y nos santifica, nos separa, porque Él es santo. Y entonces digo yo, por ahí en una de esas me ahorro las consecuencias. ¿Vio como el papá a veces cuando usted le dice a su hijo, si me decís la verdad no te pego? ¿Vio? ¿Nunca le dijo eso? Y el niño o la niña persiste en mentir. Y usted sabe ya que está mintiendo, usted ya le descubrió. Y después no liga por lo que hizo, liga porque mintió y no dijo la verdad. ¿No es cierto? Pero ahí está el hijo que ya les agarró la mano y dice, sí, mami, yo fui, sí, papá, yo, perdóname. Y ahí hasta a veces zafa de la cintareada. ¿Verdad? ¿Sí o no? Acá hay una que ya descubrió, ya viene zafando ya. Ya seguía, ya sí. Pero por ahí si nos ponemos medio, Dios dice, arrepentite, cambia el rumbo, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. El Espíritu de Dios es santo. Él nos separa. Él no quiere que ni tú ni yo intentemos agradarle a Él y agradar al pecado. Poniéndolo en un castellano básico, no podemos jugar a dos puntas. No podemos jugar, como dijo Jesús, no pueden beber la copa que yo bebo y beber la copa de Belial. Es decir, no pueden estar bien conmigo y bien con el mundo. Si el mundo te ama demasiado es porque tú eres del mundo y no estás bien con Dios. Ahora, cuando el cielo te ama, muy probable que el mundo te aborrezca. Es muy probable que el mundo te aborrezca. Si tus amigos que hacen chistes verdes, que profanan el nombre de Dios, si tus amistades que se ríen de obscenidades, si la gente con la que te rodea, que deshonra en su estilo de vida a Dios, te ama, te quiere y tanto te desean, es muy probable que seamos pájaros de ese plumaje y no de este otro. Pablo decía, porque, a ver si era el verso anterior, creo que era. Este es Romanos. No, a ver. Filipenses 1:19, si no me equivoco.
Ya voy a encontrar. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso le está escribiendo Pablo a los romanos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo yo sé si tengo? Porque cuando metemos la pata, nos pesa, nos duele. Tenemos que solucionarlo. Ahora, si yo sigo en mis macanas, sigo en mi manera de vivir incorrecta, sigo pecando contra Dios, y eso a mí no me pesa nada. Ojo, puede ser que el Espíritu de Cristo no esté en ti. Y si no está en ti, no eres de Él. Súper fácil. 2 más 2 te tiene que dar 4. Sí o sí. No, pero yo voy a la iglesia. No, pero mi papá es pastor. No, pero no sabés, yo escucho la prédica en YouTube. No interesa. El que tiene el Espíritu de Dios es de Él. El que no lo tiene, no es de Él. Y punto. Cantes, no cantes, predique, profetice, sane, haga milagro, lo que sea, punto. No hay vuelta con esa historia. No, pero yo me bauticé, todo. No importa. Ahora, ¿cómo yo sé si lo tengo o no? Porque ese espíritu me va a llevar a la santificación. Es decir, a abandonar un estilo de vida pecaminoso y a caminar en un camino de santidad. Es decir, de separación, de consagración para Dios. ¿Significa eso que voy a estar todo el día dentro de la iglesia? No, no significa eso. No quiere decir eso. Quiere decir que tu corazón, tu mente, tu alma, cada día van a ser motivados a amar más a Dios. ¿Van a haber tiempos de desánimo? Sí que van a haber. ¿Van a haber tiempos de lucha? Sí que van a haber. ¿Van a haber tiempos donde metemos la pata? Sí que van a haber. Pero el Espíritu de Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar a salir adelante, nos va a consolar, nos va a llevar a la verdad, nos va a sacar el velo de mentira que hay en nuestros ojos, nos va a llevar a perdonar, a pedir perdón, a amar. Amén. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso uno tiene que, con mucha seriedad, presentar la palabra, vivir la palabra, exhortar a la iglesia para que cada uno de nosotros pueda evaluarse a sí mismo y pueda tener la certeza de que pertenece a Cristo. A mí poco me interesa si usted sale súper motivado de los cultos, si usted sale con, sí, ahora, ¿dónde está el diablo con el cuchillo entre los dientes? Le voy a matar. No. Yo quiero que usted se vaya cada día diciendo, Señor, enséñame más, muéstrame más, quiero conocerte más. Lastimosamente, en muchos lugares hay una corriente de estar constantemente en euforia, en adrenalina, en donde todos los cultos, y cada vez... Y muchísima gente está engañada creyendo que son cristianos y no son cristianos. En la primer prueba, en la primer lucha, que fracasan, abandonan la fe. Mucha gente usted se va a encontrar, no, pero yo antes me iba a la iglesia, antes, y ahora ¿por qué no? No, y no sé, lo que pasa que un día una hermana, un hermano, una cosa, otra cosa. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no deja su fe ni su caminar en Cristo así nomás. No deja. No, pero lo que pasa es que ese pastor me
me dijo algo feo. ¿Ok? Hay otros pastores. No, pero en esa iglesia no me daban oportunidad. ¿Ok? Hay otras congregaciones. No, pero ahí son todos no sé qué. Bueno. Pero si yo uso como excusa algo que me pasa en mi casa, mi trabajo, en la iglesia, para achancharme y quedarme, ojo con mi pensamiento de que soy cristiano y verdaderamente quizás ni he nacido de nuevo. Lo único que he estado es congregándome con un grupo de gente. ¿Se entiende? Con claridad. Eso hace el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Por eso Él se llama así, Espíritu Santo. Y ese Espíritu mora en usted, vive en usted. Él va a trabajar. ¿Yo tengo que hacer algo? Si Él vive en mí, yo no tengo que hacer nada. Él me va a ir convenciendo, Él va a ir trabajando, Él va a ir enseñándome el camino que tengo que seguir. Efesios 1:13, el último que vemos ahora. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo de la promesa es otro de los nombres. El Espíritu Santo prometido. Y este pasaje de Efesios nos habla de que Él es esa garantía, ese sello que certifica lo que Dios ha prometido hacer en nosotros. Yo les expliqué en alguna ocasión lo que este pasaje quiere decir. Cuando usted está en una transacción, ¿no es cierto? Y usted dice, yo, no sé, por ejemplo, va a comprar algo por, qué sé yo, por internet. Reservame, ¿no es cierto? ¿Qué le piden para reservarle las cosas? Una seña, ¿no es cierto? Generalmente, algunos dicen el 50%, otros, bueno, usted va a reservar un hospedaje, lo que sea que va a pagar después, le piden una seña. Porque esa seña significa de que usted, para no perder su dinero, va a ir y va a cancelar el resto del contrato adquirido, ¿cierto o no? Porque usted sabe que si va a comprar algo que sale 5.000 y usted le dio una seña de 1.000, 2.000, no va a querer perder eso. Entonces usted va a hacer sus recursos y va a terminar de pagar y va a terminar de adquirir. Básicamente lo que el Espíritu Santo es esa seña que Dios ha puesto en el hombre diciendo, este es mío, yo un día voy a volver y voy a cancelar o voy a reclamar porque este es mío. El Espíritu Santo de la promesa o el Espíritu que fue prometido y vino a los hijos de Dios es ese sello de Dios del cielo en tu vida, dándote a ti la garantía de que Él va a regresar por ti a tomarte plenamente como su hijo, como su hija. Ya sea que tú y yo muramos antes o ya sea que estemos en el momento en que Jesús vuelva físicamente a la tierra como un día Él se fue. Porque la iglesia de Cristo, desde que Jesús se fue, lo que espera es que Él regrese. Pablo dijo, su venida está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Y eso lo dijo ya hace 2000 años, o sea que ahora estamos 2000 años más cerca de lo que Pablo estaba. Jesús vino, caminó, murió, resucitó, ascendió a los cielos y los ángeles que estaban en esa oportunidad en Hechos capítulo 1, capítulo 2, dice, este mismo Jesús que fue arriba, ustedes lo van a ver volver en gloria como se ha ido. Y la iglesia hace 2000 años espera ese acontecimiento.
Claro, la gente ha ido muriendo de viejo o de un montón de causas y se ha adelantado en cierta manera y ya ha recibido su recompensa plena. Y una generación va a estar viva en la tierra que va a ver a Cristo volver. ¿Será la nuestra? ¿Será la de nuestros hijos o nuestros nietos? No lo sé. Pero debemos vivir como si fuesen mi generación. Amén. Ahora, ¿cómo yo sé que Jesús volverá por mí? Porque Él ya pagó. Él ya puso un sello. Él ya dio un adelanto de lo que le pertenece a Él. Y es su Espíritu en ti. ¿Crees tú que tienes al Espíritu de Dios en ti, que Él no va a volver a reclamar lo que es de Él? ¿Crees que Él va a fallar o traicionar o fracasar en recuperar lo que Él ya pagó por adelantado? Claro que no. Por eso la garantía de nuestra salvación no está en nuestras obras. Tú no puedes salvarte por las obras que hagas. Yo no puedo salvarme por las obras que hagas. Por eso la salvación es por fe en Jesucristo, por creer en lo que Jesús hizo. Cuando yo creo en lo que Jesús hizo por mí, entonces Él pone un sello dentro mío, el Espíritu Santo. Y si Él pone ese sello, yo no puedo perderme porque la salvación le pertenece a Él y puedo tener la seguridad y la garantía de que Él va a trabajar en mi vida de tal manera para retener lo que le pertenece a Él. Amén. El Espíritu Santo de la promesa. Esto debe darte una tranquilidad, esto debe darte una calma. Tienes que vivir amando a Dios porque tienes la certeza de que tú y yo hemos sido sellados por su Espíritu y que no hay manera que Él no insista en trabajar en nosotros porque ya le pertenecemos. Amén. Te puedes ver a ti mismo y dirás, pero yo tengo muchas cosas por cambiar. No te preocupes. Dios irá trabajando en ti, en mí, en tu matrimonio, en tu casa, en la iglesia, en el lugar donde te desarrolles. Dios irá trabajando para que cada día seas más parecido a Cristo. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar para terminar. Hay muchos otros nombres. Quizás los veamos algunos más los próximos jueves. Pero quiero que cuando vayas a tu casa en estos días, medites, veas en las Escrituras la manera en la que la Biblia habla todo el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y puedas decir, Espíritu Santo, tú que estás escrito aquí, vives en mí. Y eso para mí me da seguridad. Amén. Oramos, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque podemos contar con que tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Gracias porque podemos contar con que el Espíritu de Dios está trabajando, opera en mí. Gracias porque puedo tener la garantía, el sello prometido. Puedo tener las arras de mi herencia. Lo que algún día será, hoy ya tengo garantía de que me pertenece. Pero no porque yo lo merezca, ni tampoco porque yo lo haya logrado con mis fuerzas, sino porque Cristo dentro mío me da la esperanza. Cristo en mí me da la seguridad. El Espíritu en mí es el sello indeleble de que tú me has amado a mí y yo te amo en consecuencia. Puedo amarte, Dios, no porque en mis capacidades esté el hacerlo, sino que puedo amarte porque el Espíritu Santo en mí es quien me hace amarte a ti. Espíritu Santo, tan agradecido estoy de que tú nos hayas mirado, de que tú nos hayas amado,
Tan agradecido estoy de que puedo contar con tu fidelidad. Tan agradecido estoy de que sé que tú eres quien nos sostienes. No nos dejarás caer, no nos dejarás tropezar, no nos dejarás confundido. Tú eres el Espíritu de verdad. Por eso, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por estar trabajando en nuestras vidas. Gracias por no desistir. Gracias por no cansarte de trabajar en nosotros. Gracias porque tú una y otra vez persistes en trabajar en nosotros. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. No dejes de trabajar en mí. No dejes de trabajar en tu iglesia. No dejes de trabajar en mis hermanos. No dejes de limpiarnos más y más, de santificarnos, de purificarnos a través de la palabra, para que un día podamos presentarnos delante del Padre y podamos, Señor, recibir de ti la palabra preciosa que dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh Jesús, gracias, gracias por amarnos, gracias por mirarnos con amor, con paciencia. Señor, renueva a mis hermanos, fortalece a mis hermanas, renueva, Señor, las fuerzas espirituales de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo,